Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Y prosiguiendo aquí con el tema de central, que es la cooperación internacional contemporánea o moderna, el tema que me toca poner se trata principalmente de las dimensiones de sostenibilidad. Este es un tema, el siguiente sería el desarrollo y derechos humanos. En cuanto a sostenibilidad, aquí la sostenibilidad la podemos entender de la siguiente manera. Es como si fuera una mesa que tiene tres patas o tres pilares. El primer pilar de la sostenibilidad es el progreso o el desarrollo económico representado en lo que respecta al crecimiento económico. ¿De verdad? Entonces el segundo va acompañado con lo que es la protección del medio ambiente. Y el tercero, la equidad social o el bienestar social. O sea, si alguno de estos pilares falla, la sostenibilidad queda desprotegida, queda sin posibilidades de seguir funcionando. Entonces, en cuanto a al crecimiento económico, tenemos que podemos en estos aspectos hablar sobre la economía circular, que es una economía que es muy aplicable a estos ámbitos, ya que utiliza todo, no desperdicia nada, cuida del medio ambiente, de la naturaleza, todos los residuos biodegradables son reutilizados para fabricación de abonos que sirven para precisamente eso, para seguir adelante con la no contaminación del medio ambiente, la no utilización de pesticidas y abonos químicos. Y todo esto crea empleos, crea bajos costos familiares, porque las familias se pueden beneficiar de esta economía circular. Ante todo tienen que funcionar reglas justas. Estas reglas justas pueden ir principalmente orientadas a lo que es el cuidado del medio ambiente. Leyes que obligan a las empresas a cuidar del medio ambiente. Y esto también que apoyen a las poblaciones vulnerables. Es decir, por ejemplo, si hay alguna empresa extranjera, inversora, siempre se tiene que contar, siempre se tiene que tomar en consideración la opinión de las comunidades, porque es precisamente ellas las que son más vulnerables en caso de una inversión extranjera, sea cooperación internacional, sea cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo. Los impuestos deben ser diferenciados dependiendo de si son amigables o no amigables al medio ambiente. Por ejemplo, el ecoturismo puede ser un proyecto muy ambicioso, muy importante, en donde se gana dinero, lo que significa que se apoya al crecimiento económico de un país. Se protegen ciertas áreas que tienen que ser protegidas, se cuidan bosques, etcétera, y tienen que ser manejados por esas comunidades para que ellos puedan reducir la pobreza y beneficiarse. O sea que ese crecimiento debe ser inclusivo, respetuoso de la naturaleza y crear las bases para una economía sólida. En este caso podemos ver que si se habla de un crecimiento económico, a la manera general en Occidente se habla sin hablar sobre la redistribución de ese crecimiento económico. Podemos ver países en los cuales son sumamente ricos, tienen gran Producto Interno Bruto bien alto, pero ese Producto Interno Bruto no es redistribuido equitativamente entre la población. Un caso de esto fue el caso de Qatar, que tuvimos la oportunidad de exponer en días atrás, semanas atrás, en el cual ahí veíamos claramente cómo estaba estratificado la redistribución de ese Producto Interno Bruto, como lo veíamos en la familia de los monarcas, de los patriarcas, de los familias de los reyes, los emires. Ellos son ni siquiera el 1% de la población y se llevaban el 70% del Producto Interno Bruto, de la venta de gas en Qatar. Otro 15% que son ciudadanos criollos de ese país se llevaban el 25%, y solamente el 5% le quedaba a 2,5 millones de cataríes que ya viven en ese país desde el año 70, hace más de 50 años, pero no tienen ni derechos, no tienen ni pasaporte. Así que ese crecimiento económico, ese Producto Interno Bruto que tiene ese país no está reflejado realmente en una forma
equitativa en la población. Entonces, por eso, cuando hablamos de esta dimensión de sostenibilidad, tiene que ser con justicia social, con equidad social. Ahora pasamos al segundo tema. El segundo tema viene ligado a lo que es el desarrollo y los derechos humanos. El desarrollo, más que todo, se habla de prosperidad económica, de lo que significa la construcción de infraestructuras terrestres para lo que es las poblaciones, lo que es puentes, carreteras, vías de todo tipo, y industrias. O sea, que el pueblo esté trabajando, esté ocupado, esté produciendo, ¿verdad? Y eso ayuda a los derechos humanos, porque eso va ligado. O sea, los derechos humanos no son un regalo o una obligación estatal. Ahí podemos ver, en cuanto a los derechos humanos, lo que es el derecho a la educación, la salud, la vivienda, el empleo digno, la participación ciudadana en la toma de decisiones, etcétera, entre otros. Esos son los más importantes. Yo resaltaría aquí el tema de la salud, porque sin salud, por ejemplo, sin salud usted no puede tener energía para trabajar, para tener un empleo digno. Y sin empleo digno y sin salud usted no puede tener ingresos para poder comer nutritivamente. Y si usted no se alimenta nutritivamente, no tiene energía para trabajar, no puede ni siquiera tener energía para educarse. Aquí lo más importante es la salud. Cuando estos gobiernos, nuestros gobiernos se enfocan en eso, principalmente en la salud, en el empleo, ya allí esos son los dos principales arranques, los dos principales derechos que están siendo cubiertos, y que de ellos el resto de derechos ya es como por añadidura. Son un poquito menos importantes, pero son básicos, elementales. Pero sí, lo más importante allí es el de la salud y del empleo para generar esos ingresos. Por ejemplo, en los que estamos hablando de este tema, se pueden crear cuotas de género en porcentaje, por ejemplo, para poder involucrar a las mujeres y a los hombres en igual proporción en cuanto a la, digamos, a la participación en la política, en la economía, en la educación, etcétera. En muchos países vemos que todavía eso no funciona así, ¿verdad? Pero esa es la idea de llegar a una equidad en la proporción de la distribución de estos derechos para hombres y mujeres. El acceso a crédito, por ejemplo, ahí podemos ver que para reducir la pobreza, en un ejemplo explícito, por ejemplo en Bangladesh se creó un plan o un proyecto que era del Banco Grameen, que se le proporcionaba un tipo de crédito blando a las mujeres, principalmente del campo, que son millones y millones, son países muy poblados, y estos créditos iban condicionados con tal de que en cada población las mujeres hicieran comités de al menos 5 personas o 5 trabajadoras, 5 personas que estaban beneficiándose con estos créditos, para que en caso de que una de ellas o dos de ellas tuvieran, por ejemplo, mala cosecha, hubieran inundaciones, hubieran pérdidas, entonces con el fondo común que se recogía dentro de las 5 mujeres que estaban dentro de ese comité, entonces se podía pagar la deuda que esa persona que tuvo pérdida no tenía la posibilidad de pagar al banco. Entonces con eso podían asegurarse una continuidad de una asistencia financiera por parte de este banco. O sea que este banco ayuda a que las personas trabajen, no les cobra intereses, es sin intereses, y al mismo tiempo obliga a la gente que se organice de manera de que se apoyen los unos a los otros. Es una forma muy eficiente de cómo ese desarrollo se lleva a las comunidades. La atención a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, lo que son las poblaciones rurales o alejadas, ahí estamos hablando en ese caso de las mujeres, a los indígenas, a los discapacitados. O sea, ese tipo de desarrollo tiene que llegar allí a esas áreas. Los pueblos tienen derecho a participación en proyectos de desarrollo, en donde ellos también tengan valor real de sus opiniones en cuanto a la decisión de qué tipo de desarrollo ellos quieren para sus comunidades, o que respondan a sus necesidades, ¿verdad? Que el pueblo no sea meros espectadores de todo esto que se está haciendo, sino que sean actores activos dentro de estos planes de desarrollo,
y que involucren, como les dije, lo que es la parte del desarrollo, o sea, desarrollo y derechos humanos. Sin derechos humanos el desarrollo es incompleto, injusto y vacío. Muchas gracias.